Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias con motivo del homenaje al doctor Yves Coppens. Y bueno, en esta ocasión tenemos tres ponentes, tres invitados. Vamos a comenzar con la conferencia del doctor Alejandro Terrazas Mata. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y junto con el doctor Carlos Serrano Sánchez, quien también es profesor investigador de esta institución. Entonces, doctor Alejandro, si quieres comenzar. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los compañeros y los que se irán uniendo a lo largo de las charlas. Bueno, el doctor Serrano y yo preparamos tan solo una muy breve reseña biográfica del doctor Coppens. En realidad, tratar de sintetizar una vida como la del doctor Coppens es algo simplemente imposible. Solamente quisimos remarcar algunos puntos importantes de su carrera, de su obra, para darle contexto a las presentaciones que vendrán a continuación, que son ya verdaderamente ponencias mucho más informativas. Voy a compartir rápidamente un poquito. Ahí se ve, ¿no? La presentación. Bueno, pues es hablar de un hombre que marcó significativamente los estudios de la evolución humana a nivel mundial, por supuesto. Su obra trasciende con mucho todo lo que hubo, todo lo que se puede pensar que fuera tan solo para un país o para unos cuantos países. Realmente tiene estudios, aunque los más conocidos, de los que nos hablarán un poco más adelante, son los realizados en África. En realidad, las publicaciones del doctor Coppens, sus cooperaciones, sus participaciones, abarcan estudios en Asia, en Europa. Fue un interesado de grandes temas de la evolución. Y bueno, ¿cómo decirlo? Su interés viene de muy joven. Él nació en una familia de científicos y artistas, ¿no? Su padre era físico, su madre era artista, intérprete de piano. De modo que creció en un ambiente intelectualmente muy estimulante, pero creo yo que también algo que tal vez es importante señalar es la cercanía también con las artes. Yo creo que es importante siempre tomar muy en cuenta que el doctor Coppens era un humanista, no solamente un científico, ¿sí? Estaba interesado por los grandes temas que atañen a la humanidad. No se trataba simplemente de un científico que presentara datos y los publicara, que nombrara especies o que participara en el estudio de nuevas especies, sino que realmente se preocupaba por lo fundamental que estas investigaciones revelaban sobre el ser humano. En ese sentido, me da la impresión de que esta cercanía desde muy niño, tanto con las ciencias como con las artes, creó en él esta combinación muy rica y muy particular. Aquellos C'est comme ça, parce que comme c'est celui-là qui parle. Sí. Pero voy a silenciar el micrófono. Sí, si gustan participar, me avisan para interrumpir, ¿sí? Bueno, por ahí algunas de las reseñas que encontré hablan de que ya desde los 14 años participó en excavaciones arqueológicas en el norte de Francia, conoció monumentos megalíticos, conoció excavaciones arqueológicas, sí, y esto hizo que se interesara pues por el estudio del pasado. Sin embargo, ya en los estudios de doctorado en la Sorbona de París, en el laboratorio del doctor Jean Peuvetet, no estoy seguro de cómo se pronuncia, me disculpo con los francófonos, ojalá me puedan decir, sí, donde entra en contacto con fósiles africanos, con mastofauna africana del Plioceno, Pleistoceno, va a tener contacto posteriormente en otros laboratorios con otros materiales, inclusive más antiguos, y esto ya despierta su interés muy particular por los estudios en África, ¿sí? Va a ingresar desde el 1956
como investigador asociado en el CNRI, ¿sí? En el 59 va a estar ya como investigador en el Instituto de Paleontología del Museo Natural de Historia Natural. Sí, en 1960 va a participar por primera vez en una expedición en África, ¿sí? Posteriormente va a haber trabajado en muchos otros países, en África, en Chad, Etiopía, Argelia, Túnez, Mauritania, pero también en Asia, como les decía, hizo algunos trabajos en Indonesia y Filipinas, trabajo de campo, aparte de otros lugares que, bueno, se podrán, les digo, los que lo conocieron de cerca podrán hacer mucho más comentarios al respecto. En el 69 encontré que fue nombrado subdirector del Museo de l'Homme, ¿sí? Donde va a ser una obra importante de difusión. Creo que esto es algo que también es muy importante señalar del doctor Coppens. No estaba encerrado en la academia. La obra de divulgación que hizo, la cantidad de libros de divulgación que escribió es significativa, tanto aquellos de utilidad para enseñanza media y superior, como para el gran público, como la difusión al gran público. Esto es algo que también es como muy importante, ¿no? De señalar. En 1980 recibe la Cátedra de Antropología del Museo Nacional de Historia Natural. En el 83 la Cátedra de Paleontología y Prehistoria del Collège de France. Y en el 2002, otro rasgo que yo creo que me pareció importante señalar fue el presidente de la Comisión Especial de la Presidencia de la República para la redacción de la Ley sobre Derechos y Deberes Fundamentales de la Protección del Ambiente. En algunas reseñas encontré que de hecho lo llamaban la Comisión Coppens, ¿no? A tal grado llegaba su influencia. Y me parece esto importantísimo porque pues todos debemos estar preocupados de que nuestro conocimiento del pasado sirva para hacer propuestas a futuro, ¿no? Precisamente este es uno de los aspectos que me parecieron más importantes platicando con gente que lo conoció y lo poco que yo he logrado saber sobre él. A mí me tocó verlo un par de veces eh, en conferencias, en diferentes conferencias en París. Entonces, siempre queda ese grato recuerdo, su capacidad de comunicación impresionante, ¿no? Y esa forma tan cálida de expresarse en público. Me iba a comentar, por cierto, sobre Jean Pvt, que también el doctor Carlos Serrano estudió con él. Ahorita no pudo estar presente para contarnos este aspecto interesante, pero me comentaba eso, ¿no? Que pues por supuesto que él fue una personalidad de gran jerarquía, de gran influencia, que formaba también opiniones fuertes, ¿no? Este contacto de esa vieja escuela todavía altamente jerarquizada. Creo que luego vino esta ruptura un poquito generacional. Coppens, al contrario, tan accesible, tan abierto en muchos sentidos, creo que señala mucho cómo ha ido evolucionando también la academia a nivel mundial, ¿no? Esto es algo que me hizo reflexionar el estar documentando estos datos biográficos y estas anécdotas entre estos diferentes aspectos, ¿no? Solamente voy a mencionar muy rápido porque, por supuesto, los siguientes ponentes van a hablar más detalladamente de la teoría. Solo quiero señalar el inmenso impacto de las ideas de Coppens, ¿sí? Por supuesto, esta es la versión popular, ¿sí? La de Scientific American, de su famosa idea de East Side Story. Ya darán mucha más información, solo quería mencionarla, ¿no? Cómo verdaderamente durante muchos años esta idea ha sido guía a la hora de organizar la búsqueda de fósiles, ¿sí? A la hora de interpretar también los hallazgos que hacemos de los fósiles. Hoy en día, por supuesto, tenemos modelos que podrán ser mucho más sofisticados, mucho más complejos, pero tengo la impresión, por lo menos yo que me empecé a formar en los años 80, ¿sí? Que estos fueron los trabajos que marcaron mi decisión de estudiar evolución humana y de enfocarme hacia el trabajo en África, precisamente pues esta inspiración que viene de esta idea central, ¿no? De Side Story y algunos otros modelos interesantes, importantes, fundamentales que hizo el profesor Coppens. Algo de su obra publicada, solamente una probadita es que es inacabable. Muchas obras él, por supuesto, aparecía como primer autor, en muchas otras él siempre aceptaba participar como colaborador, creo que era una persona de una gran generosidad,
Tenemos aquí cosas de las que van a hablar los ponentes, por supuesto, su impacto en los trabajos en el río Omo, los descubrimientos también en Hadar, en Chad, por supuesto, y como ya lo había mencionado, también en otros lugares de Asia, inclusive, y de Europa, por supuesto, donde dejó huella. Las dos últimos son estos trabajos, el de Los orígenes de la humanidad, en 2 tomos, donde él fue editor junto con Pascal Pic, que es algo que también habría que mencionar, ¿no? La gran cantidad de discípulos, de gente que estudió con él, ya sea en su laboratorio, ya sea que tomaron clases con él, pero bueno, la gran cantidad de discípulos que trabajaron, los equipos que descubrieron el Ornithogenensis, por ejemplo, el equipo que descubrió el Sahelanthropus chadensis también, pues bueno, todos ellos son coautores finalmente de estas importantísimas obras. Es decir, el profesor Coppens participó como coautor en muchos de estos trabajos que actualmente son pues fundamentales para entender este momento de origen de los homininos, ¿no? Entonces, Brigitte Senud, por ejemplo, lo recuerda con muchísimo cariño en alguna de sus obras, etcétera. Creo yo que esto señala mucho también una de las grandes cualidades del profesor Coppens, ¿no? Ya nos platicarán más de esto, ya me corregirán tal vez, pero pienso que uno de los grandes méritos de él fue su capacidad como profesor, como formador de nuevas generaciones también, y esto es algo que también, pues bueno, creo que se notó muchísimo en la gran cantidad de homenajes que circularon, en la gran cantidad de notas que circularon al saberse de su fallecimiento, ¿no? Y solamente quería cerrar mencionando este último trabajo, Los orígenes del hombre, los orígenes de un hombre, que son sus memorias, ¿sí? No he podido conseguirlas, solo pude conseguir extractos, desgraciadamente. Este es un libro que tengo que conseguir definitivamente, pero quería cerrar con una reflexión final que él hace precisamente en este libro, en sus memorias, ¿sí? 80 años de alegrías, imagínense, ¿no? Pero la visión que tiene, ¿no? De la paleoantropología y la arqueología, ¿sí? Con este deber de entender que desde este origen único, tropical y africano, ¿sí? Se muestra esta idea hacia lo que somos actualmente, ¿no? En el que se reflejan finalmente 4.000 millones de años de historia de la vida y que dan como resultado nuestro libre albedrío, nuestra libertad, la responsabilidad y la dignidad. Me parece que esta frase, bueno, me gustó mucho, creo que sintetiza mucho no solo el pensamiento de un gran científico y un gran humanista, sino la aspiración que yo creo que deberíamos de tener todos los que nos dedicamos a la paleoantropología y a la prehistoria. Y con esta muy breve reseña, les digo, simplemente no es posible hacerle justicia a toda la trayectoria de un hombre como el profesor Coppens, pero bueno, con esto quería yo cerrar muy brevemente mi participación para darle la palabra a los que realmente tienen mucho más que decir sobre el profesor Coppens. Si se quieren hacer comentarios, si se quieren hacer recordatorios, algunos otros también, después de esto, yo creo que al final podemos platicar un poco más, ¿no? Los que lo conocieron, los que conocen su obra, de todos estas de todo este impacto que tuvo en su medio, ¿no? Entre los que lo conocieron y entre los que solamente lo conocimos a través de su obra, ¿sí? Con esto, pues bueno, finalizo para cederle la palabra. Agradecemos mucho la participación del doctor Alejandro Terrazas y a continuación vamos a presentar a la doctora Florentina Sánchez López. Ella realizó sus estudios en la Universidad de Panteón, Soborna, con la tesis de licenciatura titulada Estudio del origen del lenguaje articulado humano. Y bueno, ella realizó también su doctorado en la Universidad Pierre de Marie Curie con el tema el estudio biométrico comparativo de las mandíbulas neandertales. Y bueno, el doctorado y la investigación que ella realizó en ese momento, pues fue dirigida por el profesor Coppens. Entonces, bueno, la doctora Florentina ha realizado o ha participado en diferentes congresos internacionales y, bueno, tiene una gran cantidad de publicaciones en diferentes revistas. Entonces, damos la bienvenida a la doctora Florentina. Adelante, profesora. Buenas tardes. Bueno, como ya han dicho, mi nombre es Florentina Sánchez.
y mi aportación a este homenaje al profesor Yves Coppens se centrará sobre todo en explicar mi experiencia personal como doctorando en la unidad de investigación que dirigió el profesor Coppens, ¿vale? Un poco para situarnos, en Francia la investigación está centralizada en el CNRS, Centre National de Recherche Scientifique, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas. El CNRS tiene sus propios investigadores, evidentemente, pero también tiene muchas unidades asociadas, lo que se llama la URA, ¿vale? Unidad de Investigación Asociada, Unité de Recherche Associée. Estas unidades están organizadas en torno a un proyecto de investigación, a un tema concreto. Y evidentemente estas unidades de investigación están integradas por investigadores asociados y tienen un director de investigación, ¿vale? Yo no sé si eso ha cambiado ahora, pero cuando yo era estudiante en París, el director de investigación solo podía serlo durante 8 años. Al cabo de 8 años, otro científico se postulaba como director de la unidad de investigación, ¿vale? Yo hice mis estudios de doctorado en el Laboratorio de Paleontología de Vertebrados y de Paleontología Humana de la Universidad Pierre y Marie Curie, ¿vale? De París. Todos los investigadores que trabajaban en este laboratorio de la Universidad Pierre y Marie Curie eran personal de la universidad, pero estaban integrados en diferentes unidades de investigación. Este laboratorio, que abarcaba absolutamente todos los vertebrados desde su origen hasta nuestros días, evidentemente tenía muchos temas diferentes de investigación. Por lo tanto, había muchas unidades de investigación del CNRS integradas en este laboratorio, ¿vale? Mi director de tesis fue Jean-Jacques Hublin. Jean-Jacques Hublin era encargado de investigación en la unidad de investigación que dirigía el profesor Coppens. Es decir, el profesor Coppens era el director de la unidad de investigación en la que yo estaba haciendo el doctorado. Pero en realidad mi director de tesis fue Jean-Jacques Hublin, ¿de acuerdo? Yo, de todas formas, tuve una gran suerte de poder formarme en el grupo de investigación que dirigía el profesor Coppens, porque era una persona muy accesible. Era una persona con la que se podía hablar y con la que se podía contar siempre. Siempre que lo necesitaras, estaba para ayudarte. Él pensaba que en la situación profesional en la que se encontraba en el momento en el que yo le conocí, el profesor Coppens era catedrático del Colegio de Francia, du Collège de France, y era director del Museo del Hombre, el Musée de l'Homme, de Trocadero, en París. Además, bueno, era miembro de la Académie des Sciences, tenía muchos compromisos, digamos, que le apartaban de la investigación, que le apartaban del estudio de fósiles que hace normalmente un investigador, algo que él había hecho durante 20 años. Por lo tanto, él pensaba que su situación profesional en la que se encontraba en aquel momento, lo que tenía que hacer él era ayudar a la investigación, ayudar a formar nuevos científicos, y esa era una de las tareas más importantes a las que él se dedicaba, ¿vale? Yo conocí al profesor Coppens personalmente en 1989, siendo estudiante de doctorado en la unidad de investigación que él dirigía. Yo estaba en un proceso de solicitud de una beca personal, una beca de investigación que estaba financiada al 50% por el Ministerio de Educación español y el Ministerio de Educación francés. Eran unas becas que se llamaban FPI, Formación del Personal Investigador, y una de las cosas que necesitaba para solicitar estas becas era una carta de recomendación.
evidentemente, para hacer esta solicitud pensé en pedirle esta carta al profesor Coppens. Me dio cita en su despacho del Colegio de Francia, ¿vale? Fui a verle allí, me citó allí, quería hablar conmigo, él quería que yo le explicara exactamente qué era lo que yo estaba estudiando y en qué consistía la beca. Yo recuerdo esta primera charla con el profesor Coppens, que fue una charla muy distendida, porque era una de las características del profesor Coppens, era una persona muy afable y muy cercana. Esta fue la primera de muchas otras charlas que siguieron, porque a pesar de la distancia y del respeto que yo sentía por mi profesor y por mi director de unidad de investigación, él siempre me trató como un igual y creo que era algo que hacía con todo el mundo, ¿vale? De aquella primera conversación con el profesor Coppens, evidentemente salió una carta que me envió acompañada de su tarjeta de presentación. Si me permitís, voy a compartir con vosotros esta. Vamos a ver, compartir pantalla. Muy bien, esta fue la tarjeta de presentación que me envió junto con la carta de presentación. Como veis, disculpa, no se está viendo la presentación. Ah, ¿no se ve? Pues he compartido pantalla. A ver si lo consigo esta vez. ¿Ahora? Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí se ve. Perfecto, muy bien, era lo que está diciendo. Esta fue la tarjeta de presentación que me envió, como veis, con los, encouragement es dar ánimos, es animar a alguien a hacer algo, del profesor Yves Coppens, miembro de la Academia de Ciencias y profesor del Colegio de Francia. Y estas son sus dos direcciones, la dirección de Place Marcelin Barthelot, que era donde estaba el Colegio de Francia, donde está, y la del Museo del Hombre, porque tenía esta doble función. Tenía la cátedra de paleontología y prehistoria del Colegio de Francia y era director del Museo del Hombre. Y esta fue la carta de presentación que me envió para la solicitud de la beca. Yo creo que, a ver. ¿Me veis? Yo creo que sí, te vemos a ti. Me veis, vale, de acuerdo. Pero ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ya no. Vale, bueno, de acuerdo. Ahora la volveré a recuperar. Vuelvo a decir, esta fue la primera charla y la primera vez que yo conocí al profesor Yves Coppens personalmente, y si tengo que destacar alguna cualidad del profesor Coppens como científico, para mí sería su gran flexibilidad conceptual. Es decir, era un científico abierto a todas las aportaciones científicas. Estaba al día de todos los descubrimientos porque él solía pedir a los científicos que pasaban por París por alguna casualidad y a los estudiantes de doctorado que se reunieran con él en su despacho cada vez que estaban por allí para hablar en profundidad del tema de investigación que llevaban a cabo. Y no era inflexible con la teoría del proceso evolutivo humano. Para él, todos los nuevos conceptos o descubrimientos que se iban realizando los iba integrando en su discurso científico, ¿vale? Me gustaría mostraros también un ejemplo de esta manera que tenía de integrar absolutamente todo lo que se iba descubriendo de seguida a su discurso científico. En su primer libro de divulgación, que se llama
Les singes, l'Afrique et l'homme, El mono, África y el hombre, que publicó en 1983. Al final de este libro hay toda una serie de entrevistas que se hacen con diferentes periodistas. En concreto hay una reproducida, hecha por el periodista Gerard Petitjean del Nouvel Observateur, y en este momento de la entrevista el profesor Coppens estaba relatando su teoría de... a ver, yo creo, no sé si podré volver a compartir la pantalla con vosotros porque ahora no veo la posibilidad de compartirlo. Sí. Sí. Vale. Aquí tenemos, este es el primer libro de difusión que hizo el profesor Yves Coppens. Evidentemente, anteriormente tenía muchísimas publicaciones, como hemos visto antes, muchos artículos, muchas memorias, pero este fue el primero de la saga de todos los libros de difusión que hizo posteriormente. Pues en este libro, en concreto en la página 183, vemos que dice, está hablando de cómo el género Homo salió de África y cuándo salió y cómo se dispersó por el mundo. Este libro es de 1983 y dice, mais les plus vieux crânes retrouvés en Europe est vieux d'1.200.000 ans. C'est l'homme de Grenade. Es decir, el cráneo más viejo encontrado en Europa tiene 1.200.000 años. Es el hombre de Granada. Este hombre de Granada es el hombre de Orce, descubierto un año antes, en 1982, por el profesor Gibert, José Gibert. ¿Vale? Él integraba a su discurso científico los últimos resultados que iba encontrando. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, como vemos, simplemente el año anterior se había descubierto este fósil. Era muy interesante ir a escuchar al profesor Yves Coppens al Colegio de Francia. Como he dicho, la cátedra de paleontología y prehistoria del Colegio de Francia le fue atribuida en 1983. De hecho, en este libro que he comentado, él habla cómo la última semana antes de publicar este libro tenía que repartirse entre acabar el libro y preparar la conferencia inaugural en la cátedra del Colegio de Francia. El Colegio de Francia, no sé si sabéis qué es una de las instituciones de enseñanza superior más prestigiosas de Francia y seguramente del mundo entero. Está situado en el barrio latino, en el barrio número 5 de París. Se fundó en 1530, de hecho la fundó un rey, Francisco I, para enseñar todas las enseñanzas que no quería enseñar la Sorbona. Es una institución en la que la asistencia a las clases está abierta a todo el mundo, es gratis y no se entrega ningún tipo de título ni de certificado. Es decir, las personas que asisten a estas conferencias lo hacen única y exclusivamente por el deseo de aprender. Y el profesorado, que además se selecciona entre los investigadores más avanzados en sus respectivas áreas, tienen que dar cada año un curso distinto e inédito, ¿vale? El profesor Coppens inauguró su cátedra de paleontología, como he dicho antes, en 1983. Era un gran orador, solía dar conferencias que englobaba toda la evolución humana, apoyándose en los descubrimientos de restos fósiles de todo el mundo. Eran conferencias muy bien articuladas, accesibles tanto en lenguaje como en los datos que daba a todos los niveles de público y además muy amenas, en las que iba introduciendo pequeñas anécdotas, ¿vale? Yo recuerdo
muchas de las conferencias que dio en el Colegio de Francia. Además, eran conferencias que estaban siempre a rebosar, era imposible poder sentarse. De hecho, yo creo que todas las conferencias a las que fui siempre estuve de pie al final en la sala con las puertas abiertas porque el público rebosaba hasta el pasillo. Entre las anécdotas que recuerdo que explicaba en una de sus conferencias, explicó una asociada al descubrimiento de Lucy. Como sabéis, esta Australopithecus afarensis que descubrió en África. Él explicaba lo duro que era el trabajo paleontológico, es decir, las excavaciones en África con el clima, con las inseguridades políticas que había en aquellos momentos. Y en esta explicación que él daba de lo que suponía el trabajo paleontológico, explicó que un día él se dio cuenta de que los excavadores locales hablaban entre ellos y le señalaban a él riéndose. Y cuando preguntó qué era lo que pasaba, por qué se reían de él, le dijeron que los excavadores locales le llamaban en suajili gacela. Le llamaban gacela porque él se pasaba todo el día agachado, excavando, y cuando se ponía de pie resulta que la espalda la tenía quemada y todo lo que era el pecho y el vientre, la parte frontal, la tenía blanca como una gacela. Bueno, estas eran las anécdotas que él explicaba cuando daba sus conferencias magistrales en el Colegio de Francia. Yo creo que, bueno, yo cuando acabé mi formación y volví a España, me integré en un equipo de investigación del Instituto de Paleontología de Sabadell, que estaba dirigido por el profesor Gibert, y evidentemente el profesor Coppens quiso que yo siguiera en contacto con él y que fuera informándole de cómo iban las investigaciones que llevábamos a cabo, y siempre estuvo dispuesto a apoyarnos en todo lo que sus compromisos evidentemente se lo permitían, ya fuera prologando libros como hizo con las memorias del Congreso de Orce que se organizó aquí en España, o bien dando algún curso o alguna conferencia en los congresos que organizábamos aquí. Para mí fue un gran privilegio tener como modelo de científico al profesor Coppens, porque en un mundo tan competitivo como en el que estamos viviendo, en el que vivimos, él me enseñó que con su ejemplo y con su manera de trabajar, que la ciencia no es un medio para conseguir prestigio personal o para promoción personal, sino que es la manera de enriquecer el conocimiento y de progresar todos en este enriquecimiento. Y esta es mi aportación al homenaje al profesor Yves Coppens. Gracias a todos. Agradecemos mucho a la doctora Florencia Sánchez. No sé si alguien tenga algún comentario. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a pasar con la presentación del doctor Francesc Ribot, quien es paleoantropólogo y miembro de este grupo. Él nos va a hacer una semblanza del doctor Coppens como estudioso de la evolución humana. Adelante, doctor Francesc. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Bien, yo no tengo una experiencia de conocer personalmente en profundidad al doctor Coppens, pero sí que tuve la suerte y el honor de compartir algunos momentos con él. Y como ha dicho la doctora Florentina, era una persona extremadamente afable, amable y que compartía con los demás sus conocimientos. Me acuerdo de una comida con el doctor Gibert, el doctor Coppens y la doctora Florentina en la Universidad de Barcelona, donde tuve pues el placer de acceder a estos conocimientos, ¿no? Yo ahora me limitaré a explicar un poco la parte, digamos, más científica, ni tan biográfica ni tan personal como los que han explicado Alejandro y Florentina, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes. A ver.
¿Se ve? Sí, ahí está. Sí se ve. Va, perfecto. Bien, esta es una imagen muy bonita porque en su cara se le muestra la afabilidad y el tipo de persona que era, ¿no? Esta sonrisa tan entrañable. Bien, como han dicho los dos comunicantes anteriores a mí, Coppens fue un gran divulgador. Él escribió gran número de artículos científicos y libros de divulgación. Yo he puesto un pequeño ejemplo de los que algunos dispongo en casa, los fotocopié y tal. Este es el que decía, creo que ha sido Florentina o Alejandro, no me acuerdo, de los orígenes de la humanidad, que él fue editor junto a Pascal Pic, y en el que intervienen pues, una amplia mayoría de sus colaboradores, ¿no? Cada uno en su tema concreto. Este es un libro precioso, yo lo recomiendo a todo el mundo. Está escrito por varios autores, cada uno toca una parte, ¿no? Primero se habla del origen del universo y de la evolución del universo. Luego hablan del origen de la vida y la evolución de las especies. Y finalmente Coppens nos habla del origen del hombre y de su evolución. Tiene muchos. Este es La rodilla de Lucy, es muy interesante. Habla sobre la evolución humana, pero también desde una óptica de la locomoción, de cómo empezamos a andar bípedos, etcétera, ¿no? Intentaré ir rápido. Bueno, Coppens como paleoantropólogo, aparte de ser un gran divulgador y un gran científico escribiendo artículos, él también, como se ha dicho antes, participó en las labores de campo, ¿no? Él trabajó en el Chad, era paleontólogo de formación, su tesis doctoral versaba sobre los elefantes, pero enseguida él tenía una fascinación especial por la evolución humana, ¿no? En el 61 él descubrió el Chadanthropus uxoris, es un hominino bastante desconocido, eh, se le atribuye 1 millón de años solo y que posiblemente sea un Homo erectus. Está muy desgastado, está muy rodado, pero lo último que leí precisamente en el libro este de él y de Pascal Pic es que podría ser incluso un Homo ergaster, ¿no? Más adelante, en el 67, encontró lo que denominaron la mandíbula, que denominaron Australopithecus etiopicus, en colaboración con Camille Larambourg, que era un paleontólogo también francés muy importante, ¿no? Ahora, algunos autores, o la mayoría, lo clasifican como el Paranthropus etiopicus. Eso es muy discutible porque hay que tener en cuenta, y yo no voy a entrar ahora en un debate, simplemente, como decía Coppens, Paranthropus y Australopithecus y todo esto son grupos parafiléticos, por tanto, no tendría razón de ser llamar Paranthropus a especímenes del noreste africano que a especímenes del sudafricano, ¿no? Por tanto, es muy posible que el nombre que le dieron primero para Australopithecus etiopicus pueda tener validez. Aquí vemos la publicación de la mandíbula, visto desde arriba, en la cual no se conservan los dientes, se conservan los inicios de las raíces o dientes muy, muy desgastados, pero sin embargo la reducción de los incisivos, el gran tamaño de los molares y premolares nos indican que es una forma robusta. Él también participó en el descubrimiento y en la descripción de uno de los fósiles más importantes que hay en evolución humana, emblemático, Lucy, que es el Australopithecus afarensis de Hadar, junto a Johansson y Maurice Taillet, creo, si no me equivoco, sí. Es un esqueleto que se conserva al 40% y los restos craneales son muy fragmentarios, pero sin embargo
Kimball, Johansson y Tim White reconstruyeron el cráneo, lo publicaron y de él se han hecho muchas reproducciones, ¿no? Es el fósil más, quizá el más famoso. Ha tenido muchas denominaciones, la abuela de la humanidad, la madre de la humanidad. Ahora parece ser que la Afarensis no está en la línea humana. Es un hominino, pero que podría ser un callejón sin salida, podría ser. Él colaboró también en la descripción y en el estudio del Australopithecus varelgazali del Chad, que es un fragmento de mandíbula. Lo supieron diferenciar del Australopithecus afarensis, a pesar que Tim White siempre ha defendido que es un Australopithecus afarensis. Y del más reciente Sahelanthropus shadiensis, que podría llegar a los 8 millones de años. Este es un fósil muy importante porque está en la encrucijada, en el origen de, por un lado, los chimpancés, los humanos, o es un hominino claro. Ahora el estudio del fémur, que ha tardado muchos años en publicarse, nos dice que tenía aptitudes bípedas. Por tanto, estaría más en la línea hominina que en la línea prehominina pre-chimpancé, ¿no? Bien, se ha hablado ya del East Story, la historia del lado este. Esta fue una de sus mayores aportaciones al conocimiento de la paleoantropología, porque aparte de ser un gran divulgador, como he dicho, y aparte de descubridor y colaborar en la descripción de los fósiles y en su adscripción taxonómica, él lanzó hipótesis interesantísimas, vamos, a mí me lo parece, ¿no? El Earth Story es una hipótesis sencilla de entender. Es decir, África del este al oeste estaba cubierta de de gran cantidad de vegetación, bosques, humedales, selvas tropicales, en la cual estaban todos los hominoideos y homínidos que conocemos del Mioceno, ¿no? El procónsul, el Afropithecus, todos estos, ¿no? El Morotopithecus, estos estaban extendidos por un vergel, ¿no? Digamos, verde. Sin embargo, la tectónica en el Rift Valley del este africano lo que hizo fue ir separando el este africano del resto de África, formándose pues, volcanes, fallas, lagos, ríos que separaron y aislaron un lado, el este y el oeste. Esto formó microclimas que durante el periodo final del Mioceno provocó la aridificación de la zona este del Rift Valley. Y en esta aridificación los hominoideos, los homínidos, pues tuvieron más facilidad para ponerse de pie y convertirse en bípedos, por tanto, convertirse en nuestros antepasados. ¿Qué ocurrió en el otro lado? Pues que quedaron los grandes antropoides africanos que conocemos actualmente, ¿no? El chimpancé, el gorila, etc. Y en el este quedaron nuestros antepasados. ¿Cuáles son directamente? Esto es otro debate. La explicación sacada, como ha mostrado Alejandro antes, del American Science, no es complicada. Es decir, estamos en el Mioceno superior, hace unos 8 millones de años, todo es un vergel, es decir, son selvas, pluriselvas, etcétera, que se van aridificando. En el Plioceno inferior, la desecación se va abriendo camino, los ríos son menos caudalosos, los lagos son menos caudalosos, los bosques, las selvas se van transformando en bosques. En el Plioceno inferior, la abertura del paisaje es muy, muy patente, los árboles son mucho más escasos. En el Plioceno superior ya prácticamente se conservan bosques en galería, que siguen los ríos.
Y finalmente ya entramos en el Plioceno superior y en el Pleistoceno, en el cual la edificación ya es total, ya es como la actual, y los homínidos ya son completamente bípedos, y además la fauna es prácticamente la misma. Sin embargo, otra que a mí me gusta mucho, pero esta es más difícil de explicar, es la hipótesis de los taxones y de la evolución que tienen estos taxones en el Plioceno. Es decir, lo más común, volveré a esta diapositiva, lo más común es este árbol que, aunque parece complicado, es muy sencillo. Ardipithecus ramidus, los Australopithecus, Anamensis, Afarensis, por un lado Australopithecus, Paranthropus y Homo. Este, desde el descubrimiento de Lucy o incluso antes, es el árbol que más o menos se ha ido manteniendo, ¿no? Con pequeñas variaciones. Por ejemplo, Philip Tobias pensaba que el antepasado del género Homo era Australopithecus africanus. Tim White y Johansson hablan de Australopithecus afarensis. Sin embargo, Coppens, Brigitte Senet y su equipo plantearon otro modelo más basado en la locomoción que en la morfología craneal. Ellos estudiaron, porque en el equipo de Coppens hay especialistas en las articulaciones. Por ejemplo, Brigitte Senet es especialista en el codo, creo que es Tardieu, que es especialista en la rodilla, etc., ¿no? Ellos estudiaron las articulaciones de Australopithecus afarensis y Brigitte Senet fue una de las primeras que dijo que Australopithecus afarensis no era un bípedo obligado, sino que era un bípedo funcional, que es diferente. No estaba obligada al bipedismo, practicaba el bipedismo esporádicamente, pero que tenía una capacidad muy acusada de subir a los árboles. Después, con la articulación de la rodilla, que sí, que efectivamente demuestra que había esta capacidad de bipedismo, pero es tiene una articulación inestable, es decir, no puede andar como nosotros andamos. Luego hicieron lo mismo con el Australopithecus anamensis y vieron que la articulación de la rodilla era mucho más parecida a la nuestra que no a la del chimpancé. Y lo mismo ocurría con la articulación del codo. Es decir, tenía mucha menos capacidad para subir a los árboles, pero sí que practicaba un bipedismo casi obligado. Por tanto, nos dijeron, bueno, si establecemos el árbol clásico Anamensis afarensis, se está produciendo una marcha hacia atrás. Es decir, vamos de un bípedo prácticamente completo a un bípedo esporádico para originar Homo, que es un bípedo completo. ¿Cómo se puede entender esto? Entonces, bueno, ellos elaboraron su árbol evolutivo que Coppens pues, confirmó con los años. Lo veía diferente, pero era muy parecido. Ellos hicieron dos ramas principales en la cual están los homininos adaptados por una parte a un bipedalismo funcional, pero también a la trepa y al balanceo por los árboles. Y ahí sitúan al Australopithecus afarensis, ahora me explico porque hay otro nombre aquí, y por el otro lado a los bípedos completos que serían el Preanthropus africanus, que es el nombre del taxón que se denominó en la Etoli al maxilar de Garusi 1, que lo estamos estudiando actualmente. Este maxilar tiene la morfología idéntica al Australopithecus anamensis. Por tanto, Brigitte Senet, Coppens y todos ellos dijeron, bueno, si tiene la morfología idéntica al anamensis y tiene una locomoción por las pisadas de la Etoli, que son más bípedas que las de la afarensis, hemos de sacar el Australopithecus anamensis como antepasado de la afarensis. Es un poco lioso, lo entiendo. Entonces dijeron, y vamos a rescatar el nombre auténtico del taxón, que es Preanthropus africanus. Entonces, claro, aquí había un problema.
el holotipo de Australopithecus afarensis se situó en la etoli, en la mandíbula LH4. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sacan estos fósiles de la etoli y entonces Australopithecus afarensis no está en Afar. Le tienen que dar otro nombre a los de Afar. Y le llaman Australopithecus antiquus, que es el nombre que le dio Ferguson. Le llamó Homo antiquus a unos restos de Hadar y que ellos dijeron, no, Homo no es, pero sí podemos conservar el nombre de Antiquus. Y entonces estos bípedos funcionales, por un lado, son todos los Australopithecus y los bípedos obligados serían el Preanthropus, posiblemente, eso ya lo dice el Ororhynchus y hasta llegar al Homo sapiens. Esta es una hipótesis tremendamente, es un revulsivo para la comprensión de la paleoantropología actual, que está muy encasillada en una cladística muy clásica, valga la redundancia, ¿no? Es decir, todos son Australopithecus, los que se mueven en el Plioceno, y a partir de ahí todos son Homo. Y quizá la cosa no sea tan clara. Porque si realmente el parántropo también son grupos parafiléticos, son diferentes géneros, diferentes especies. En realidad, el árbol evolutivo humano es muchísimo más complicado de lo que nos pensamos. Y estas son las aportaciones que hace Coppens a la teoría evolutiva y a la teoría de clasificación de los homínidos. Coppens, repito, y su equipo. El equipo, pues, Tardieu, Senut, Pascal Pic, toda esta gente, ¿no? Yo, a partir de aquí, doy por finalizada mi comunicación porque yo solo quería presentar estas 4 cosas. Su tarea como divulgador y como científico, su tarea como paleontólogo, paleoantropólogo en el campo y sus descubrimientos, y su tarea, digamos, de hipótesis, ¿no? Su parte teórica, que también es muy importante. Y a mí, personalmente, ahora estamos estudiando el fragmento maxilar de Garusi y algunos fósiles de la etoli. La interpretación que hacen ellos de la taxonomía de estos primeros homininos me fascina. No sé si será correcta o no, pero a mí me atrae muchísimo, ¿no? Lo que pasa que es evidente y es lo que sucede siempre. Es decir, como muchísimas ciencias, la paleoantropología actual está dominada intelectualmente y más que intelectualmente por los paleoantropólogos anglosajones. Y ellos tienen otro punto de vista totalmente diferente. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un auténtico placer. Sí, muy bien. Agradecemos mucho al doctor Francesc Ribot por tan interesante y tan completa semblanza sobre el doctor Coppens y sus trabajos en la evolución humana. No sé si alguien quiera comentar algo, ¿tengo alguna pregunta para el doctor Ribot? Si no, vamos a pasar con el doctor Alfredo Altamirano, quien nos va a dar algunas palabras para el cierre de este evento. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me da el audio, Alejandro, para poder...? Sí, ya te escuchamos muy bien. Se escucha. Ya, y el video también, por favor, para que me puedas, para poder presentar ya este cierre de nuestro evento del homenaje a Yves Coppens. A ver, si Para quieres. poder presentar la pantalla. Sí, ya puedes conectar tu cámara. Abajo en la esquina inferior izquierda, ahí en... Sí. Vamos a ver, ya, no sé si me están viendo. Todavía no. Pues ya te mandé la solicitud de activar tu cámara.
A ver. Bueno, ya que estoy demorando un poco en presentar la pantalla, creo que no me va a salir esta. Ya está. Sí, ¿lo están viendo? Ya, Sí. estar. Sí, ya se ve. Ya está. Todo ya. Voy a abrir todo para que puedan observarlo. Este evento muy importante sobre el homenaje y el fallecimiento a nuestro distinguido investigador francés, Yves Companys, me queda básicamente agradecer a todos los miembros del grupo de investigadores internacionales de la evolución humana, al público presente, los 4 ponentes que hoy nos han brindado su preparación, su esmero para dejar bien en grande, en alto a este grupo que se ha formado. A los ponentes, especialmente al doctor Carlos Serrano Sánchez, al doctor Alejandro Terrazas Mata del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, a la doctora Florentina Sánchez López, de nueva miembro que se está incorporando al Instituto de Investigaciones Antropológicas. Si ella lo desea ser parte de nosotros, lo acogemos con todo cariño y engrandecer a nuestro grupo de investigadores. Al doctor Frances Ribot Trafi, que también nos ha dado una brillante ponencia sobre los trabajos del distinguido investigador francés Companys. Vamos pasando para seguir observando cómo la vida y obra de nuestro distinguido investigador, aquí en la imagen de la izquierda, de un promedio de 35 años a 40, totalmente joven, lleno de energía, como todos nosotros también hemos tenido esa fuerza. Ahora ya estamos más avanzados de la edad también. Luego a los 76 y a los 87, ya momentos antes de su muerte, pero siempre nos ha dejado su conocimiento, su fama y su formación académica, sobre todo a sus alumnos, que con bastante cariño nos lo ha presentado la doctora Florentina. También quiero agradecer a los miembros que son parte, especialmente a nuestra colega Olaya García Nos, que no ha estado presente por problemas personales, y a la doctora Rocío Hernández Flores, que nos ha dado toda esta cubierta de la presentación de los ponentes. Aquí tenemos la imagen de la iglesia de la Madeleine, localizado en el distrito 8 de París, elaborado durante el gobierno de Napoleón Bonaparte, del Imperio francés, construido con el estilo neoclásico, y su pórtico presenta 8 columnas del tipo corintio. Esta estructura histórica de los romanos y también griegos ha permitido elaborar el sepelio y el lugar donde ha sido la semana aquí tenemos la misa, la iglesia de Madeleine, celebrado el 1 de julio del año 2022. Esta foto ha sido cedido gentilmente por el doctor Puech, también altamente distinguido, miembro de nuestro grupo de investigadores de la evolución humana, y esta misa fue realizada una semana después de su muerte. Con el grupo que hemos consolidado, hemos hecho que la unión hace la fuerza. Cada uno de nosotros ha desplegado conjuntamente con la parte técnica, con la parte de la UNAM, con las grabaciones que se ha elaborado, va a permitir ecoar este bello homenaje elaborado al distinguido investigador. Ya me quedan frases cortas
decir que el espíritu del doctor Ibens Copan está con nosotros, irradiando su señera personalidad y nos legó una amplia producción académica y formación de discípulos y continuar la posta de las investigaciones sobre este tema tan apasionante y compleja de la evolución humana. Nosotros seguiremos esta brecha, probablemente también hasta el fin de nuestras vidas. Muchas gracias al doctor Copan por habernos dado estas ilustraciones y sus trabajos en África Centro Oriental, en los países que él ha recorrido, Etiopía, Djibouti, Eritrea, África Centro Oriental. Entonces, rindiendo homenaje a este distinguido investigador, nuestro grupo se consolida cada vez más fuerte. Ya organizamos otros eventos como el fallecimiento del doctor Dominic Campillo y también el de Richard Leakey. Y hoy merece también esta distinción a todos el grupo y sacar adelante los trabajos que han quedado perpetuados del doctor Copan. Muchas gracias a todos ustedes, a Rocío, a Alejandro, al doctor Carlos Serrano, a Puech y al doctor Kian Wang también, que debe estar aquí con nosotros, miembros del grupo. Muchas gracias y vamos terminando aquí. Un adiós al doctor Copan, que lo merece. Muchas gracias. No quiero extenderme más y gracias por todo, por haber organizado este evento en forma conjunta. Adelante, Rocío, voy a cerrando ya. Bueno, pues agradecemos su participación a los ponentes y bueno, las personas que pudieron conectarse hoy con nosotros a través de este medio. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta, que quiera hacer alguna intervención. A mí me gustaría comentar una cosa que se me ha olvidado simplemente, y es una mención personal. Sí. He dicho que estábamos estudiando el maxilar de Garussi y evidentemente esto no sería posible sin la persona que estudió más este maxilar, que más lo conoce, que es el doctor Pierre-François Pouet. Él me ha cedido muy amablemente todas las fotos, todos sus artículos y él pues participa también en este estudio. Al ir deprisa a veces se te olvidan cosas y quería clarificarlo. Nada, gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues si no hay alguna otra intervención, agradecemos mucho, por supuesto, al doctor Francesc Ribot, al doctor Alejandro Terrazas, a la doctora Florentina, por compartir con nosotros sus experiencias. Y bueno, pues nos estaremos viendo para la próxima sesión o ciclo de conferencias que vayamos a organizar. Agradecemos mucho su participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias por invitarme. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctora Florencia.